Cuando fue elegido Papa el padre Jorge Mario Bergoglio, tomó como nombre el de Francisco, recordando su pobreza, su amor profundo a la Iglesia, su espíritu amplio, misionero, universal, pero sobre todo su amor a una Iglesia de los pobres y para los pobres. Quiso que todo su pontificado estuviese marcado por una reforma profunda de las instituciones y sobre todo de las actitudes de las personas. Recordó inmediatamente a ese pasaje del San Francisco de Asís en el que recordamos el crucifijo de la pequeña iglesia de San Dámaso. Le habló y le dijo: Francisco, repara mi iglesia. Se refería a la iglesita que estaba en ruinas, la iglesia material, pero indudablemente que Francisco contribuyó enormemente a una reforma plena y profunda de la Iglesia como institución. Eso yo creo que es lo que ha marcado el pontificado del Papa Francisco. Él recibe una Santa Sede marcada profundamente, y da muchísima pena decirlo, por la corrupción. Miembros de la curia romana ostentaban mayor poder incluso que el Papa. Recuerden, por ejemplo, al cardenal Sodano, Angelo Sodano, que estuvo 16 años como secretario de Estado, en la Secretaría de Estado, que equivale a ser un primer ministro en un país. Y muchos decían que era el que gobernaba la Iglesia para dejar libertad a San Juan Pablo II en sus viajes misioneros. Fue un prelado poderoso en la Iglesia. Tenemos también la burocracia, que había hecho perder su rigor clásico y su eficiencia a la organización de la Santa Sede. Por eso reformó la organización de la Santa Sede. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cambiando el antiguo dicasterio de la propaganda fide, de la propagación de la fe, en los dicasterios de evangelización, de servicio a la caridad, de unidad de los cristianos, de diálogo interreligioso. Uno que es muy interesante y muy actual, el dicasterio de la Congregación para el Desarrollo Humano Integral, que abraza todos los temas de la cuestión social, de la justicia, de la superación de la pobreza, de la igualdad, para reformar a fondo las instituciones financieras del Vaticano. Creó la Secretaría de Asuntos Económicos y no tuvo ningún reparo en quitar personas, cambiar las responsabilidades, cambió la estructura del llamado Banco del Vaticano para que todo se haga en adelante con toda transparencia. Yo creo que con el Papa Francisco vive la Iglesia algo así como una primavera de nuevos aires, de nuevas actitudes, de nueva cercanía a la gente, una Iglesia realmente presente en los acontecimientos mundiales, y hacia eso van sus
sus intenciones. Él sabe que las actitudes son más eficaces que las leyes y que las normas. Las normas pasan, se cambian, se cumplen y valen si la gente asume como propias las actitudes que las leyes proponen y defienden. Si no, no valen nada. Por eso cuesta tanto crear nuevas actitudes, actos y conductas que se hacen habituales. Por ejemplo, la sencillez, que comienza con el ropaje de los dignatarios, de los obispos y cardenales. Yo recuerdo que estando en Roma, en una reunión en el Vaticano, el cardenal del Opus Dei se acercó a otro grupo de cardenales que estaban ahí presentes y mirando sus cruces pectorales con brillantes y piedras finas y la calidad de su vestido, muchas veces de raso, rojo, brillante, él les dijo: ¿no recuerdan que ya todo esto pasó? El oro y el brillo. Estamos viviendo esa época de una iglesia mucho más sencilla, una iglesia pobre para los pobres. Tomó decisiones muy difíciles. El Banco Vaticano estaba corrompido, lo cambió. Al nuncio Scarano, al arzobispo Viganò, al cardenal Bechú, no dudó de él en hacerlos pasar por juicios ante la justicia y fueron arrestados porque habían ayudado a lavar dinero a través del banco o realizado acciones fraudulentas o habían tapado cuentas sospechosas. Todo esto, como ven, marca profundamente a la iglesia, le da un nuevo rostro, una mayor sencillez, una mayor cercanía. El valor del Papa, teológica y bíblicamente, se remonta a la misma forma como Jesús transmitió a través de Pedro y de los apóstoles su papel de maestro, padre, guía del pueblo de Dios y de la comunidad de los creyentes. Es verdad que el texto de Mateo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc., es un texto post-pascual que la comunidad cristiana insertó después de la confesión de fe que hizo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, respondiendo a la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pero al hacerlo, la iglesia indudablemente, o sea, los autores del Evangelio, las comunidades cristianas, recogieron las enseñanzas directas que habían recibido de Jesús. No se inventaron nada, transmitieron. La iglesia nace así, organizada jerárquicamente, con una cabeza, con un representante visible. Podríamos decir que todo en la iglesia es sacramental. Todo tiene su corporalidad, su visibilidad, es táctil, se comprueba personalmente. Cristo, cabeza del cuerpo, se representa en la persona de Pedro y de el sucesor de Pedro,
El Papa, por eso, es sucesor de Pedro, vicario de Cristo, representa y hace la función de Cristo cabeza por los siglos en la historia. Y no porque es un poder simplemente que ha recibido, sino porque lo dice San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan y probablemente de San Pedro, en su carta a los romanos, que la Iglesia de Roma es la primera por la caridad, por el amor que transmite. Pedro es la persona que está dispuesta a ser llevado a donde no quiere ir. Pedro es la persona a la que Jesús lo destina a dar su vida por el Evangelio. Y con él todos los apóstoles lo hicieron. Por eso, la cabeza de la Iglesia, que es el vicario de Cristo, el romano, obispo, el Papa, debe transmitir amor. Su autoridad es servicio y es el primero en la caridad. Así, no cabe duda que la máxima autoridad, repito, la autoridad como servicio, porque no hay otra forma de autoridad en la Iglesia, le cabe al Papa. En el Catecismo se dice claramente que la potestad plena le corresponde al Santo Padre. La potestad docente, santificadora, de gobierno, principio y fundamento, perpetuo y visible de la unidad que debe existir en la Iglesia, tanto en los obispos como en todos los fieles. Por eso, el pontífice romano, y no se olviden de que pontífices pont facere, el que hace puente, tiene en la Iglesia el Papa, en virtud de ser vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede y debe ejercer siempre con total libertad. Más fuerte no puede ser. Pero parece pues que eso ya ahora con el Papa Francisco ya no funciona, porque el principio de autoridad se ha desvalorado, porque el principio de autoridad en la sociedad actual se ha devaluado. Es un valor que ha perdido aprecio. Y ahí, por efecto indudablemente del terrorismo de los medios, y no digamos sobre todo de las redes sociales, se le da al Papa con una libertad, a veces pues verdaderamente diabólica, porque reunirse sacerdotes, como ha pasado en Toledo, España, para rezar por la muerte del Papa, para que Dios se lo lleve, es decir, para que fallezca y quede la sede vacante y venga un Papa a su gusto. Eso no es cristiano, eso es del mal espíritu, eso es del diablo. Si el fiel cristiano acepta la autoridad y le rinde obediencia, y les está hablando un jesuita que por algo hace un cuarto voto de obediencia especial al Santo Padre. Son medidas drásticas, como deben ser.
y empleando instrumentos eficaces, eficientes. Así, por ejemplo, ya en el Vaticano se creó una comisión especial para la protección de los menores y personas vulnerables. Estas comisiones obligatoriamente tienen que existir en todas las diócesis del mundo. Se recomienda y muchas veces se exige, según las circunstancias, que las instituciones de la Iglesia tengan dentro de su estructura burocrática una oficina particularmente dedicada a todos los asuntos de protección de menores y personas vulnerables y a un acompañamiento, asesoramiento e encauzamiento jurídico legal con el fuero civil de todos los abusos y las denuncias que se reciben. Ahora, toda institución católica de importancia, de envergadura en cuanto al servicio que ofrece y al volumen de la población que abraza, está obligada a tener esta oficina que recoja las denuncias de las víctimas, que los escuche, que les haga una investigación preliminar para ver la verosimilitud de estas denuncias y se las encauce por el fuero civil y por el fuero canónico. Ahora, esos delitos no se deben ver únicamente en el fuero eclesiástico, donde rige el derecho canónico. Evidentemente que eso es el primer paso, pero todos estamos obligados a denunciar esos abusos, a no callar y mucho menos a enterrarlos, porque se peca de complicidad y encubrimiento. En esto, el Papa Francisco ha sido drástico y ha depuesto incluso a cardenales de la Iglesia porque habían cometido el delito de encubrimiento y de complicidad. Y así también sigue actuando con relación a las diócesis. Me parece que ahora, gracias a eso, hay mucha mayor conciencia del gravísimo problema que ha significado y sigue lastimosamente significando para la Iglesia el abuso de menores y personas vulnerables. Yo considero que el daño que los abusos de la pedofilia, sobre todo, han causado a la Iglesia son tanto o más graves que los cismas que sufrió el cuerpo eclesial. En la medida de lo posible se está exigiendo la debida reparación oportuna, que no se dilaten los plazos para la entrega de la reparación económica, que se les ayude en el plano psicológico y por supuesto en el plano moral y espiritual, porque muchos que han sido víctimas de abusos sufren, además de profundísimas heridas humanas, psicológicas y físicas, heridas morales que les llevan no solo a desconfiar de la Iglesia, sino desgraciadamente a abandonar la fe católica. Hay que proporcionarles todo tipo de ayuda que necesitan y acompañar los procesos de cada una de las víctimas. Esto se debe hacer. La ecología es la defensa de la vida,
Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fe y vida van unidas en el mensaje, en la actitud de Jesús y de la Iglesia. No puede haber una fe válida que se desentienda del problema de la vida. Y es la vida humana la que está siendo amenazada gravemente con el problema ecológico del calentamiento global y de la explotación abusiva de los recursos naturales creados por Dios para el sostenimiento y vida de todos sus hijos e hijas. El problema gravísimo ecológico que hay en todo el planeta afecta a la Iglesia necesariamente, y entonces produce o fomenta, promueve esas actitudes del Papa Francisco que vemos descritas en su carta Laudato Si sobre la defensa de la casa común, un documento bellísimo que todo cristiano adulto debería conocer. La Iglesia tiene que estar presente en los foros internacionales donde se exigen medidas colectivas necesarias y que para los grandes países, las grandes potencias, siguen siendo olvidadas. No hay todavía a nivel mundial una decisión firme de encarar este grave problema. El documento que fue elaborado por el cardenal Fernández, prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, está refrendado por la, llamemos, actitud y doctrina que el Santo Padre ha ido transmitiendo en un gran número de intervenciones públicas que van desde sus catequesis dominicales hasta sus cartas apostólicas. Yo recuerdo lo último, así llamativo desde el punto de vista de los medios, en el viaje de regreso el último viaje del Papa. En el avión tiene su acostumbrada rueda de prensa, le tocan el tema y él dice: parece que hay gente que ha olvidado que en la Iglesia deben caber todos, todos, todos. Lo repitió 3 veces. La Iglesia no puede excluir a nadie, porque Dios no excluye a ninguno de sus hijos e hijas, porque Jesús prefirió a aquellos que eran excluidos en la sociedad entonces. Para Jesús no hay hombre y mujer, bárbaro o judío, como dice San Pablo. A Jesús se le acercaban todos, los publicanos que eran rechazados, las prostitutas, los inválidos, que eran considerados heridos por Dios, por algún pecado de ellos propios, de ellos mismos o de sus padres. Jesús no hizo acepción de personas, y eso fue reconocido aún por sus propios enemigos. Maestro, sabemos que obras con verdad, que no haces acepción de personas. Así pues, la Iglesia ha abierto sus puertas a todos nuestros hermanos y hermanas que tienen una orientación diferente en cuanto al género, en cuanto a su sexualidad, y respeta los procesos de cada uno, consciente muchas veces de todo el dolor que cada persona carga por haber sido tan cruelmente rechazados en esta sociedad.
Yo creo que la Iglesia tiene que mostrarse especialmente misericordiosa. Y dejémonos ya de estar con escándalos respecto al modo como debemos tratar e incluir, integrar a todas las personas distintas en nuestras comunidades, en nuestras instituciones. Yo creo que la actitud del Papa en este documento es hacernos ver que las bendiciones, que son expresiones religiosas bellas y antiquísimas, recorren todo el Antiguo Testamento, no se pueden negar a nadie. Con ese lenguaje directo y gráfico que le caracteriza, lo primero que dijo el Papa Francisco fue: por favor, señores, en mi país se bendicen hasta las reses, hasta los animales. ¿Cómo le vamos a negar una bendición a un ser humano simplemente porque es distinto? La bendición es ascendente, se alaba a Dios por algo y se le da gracias o se le implora algún favor, una gracia. La bendición es descendente del cielo, del Padre de todos los bienes, desciende a nosotros la bendición. La bendición es horizontal, colectiva. Todos nos bendecimos, nos influimos positivamente por medio de la gracia que circula entre nosotros como bendición. Eso es la bendición de las personas homosexuales o LGTBI. No es un sacramento, lo ha dicho varias veces. Con esa bendición no se está sancionando como valedera una unión que pretende ser igual que la de un matrimonio. No, el matrimonio es un sacramento. La bendición a estas parejas es un rito de devoción, no es un sacramento. Con la bendición se reza por ellos, con el sacramento ellos, ante la Iglesia que lo testifica, se convierten en marido y mujer, y eso no les corresponde. Ellos forman una asociación que muchas legislaciones civiles de los estados la reconocen como unión verdadera para la comunidad de vivienda y de bienes. La Iglesia, pues, no va contra la doctrina, el Papa no va contra la doctrina tradicional respecto al matrimonio. Va en la línea de la bondad y misericordia que lo caracteriza. No, como acabo de decir, la doctrina referente al matrimonio uno e indivisible de marido y mujer, célula básica en la formación de la sociedad, pequeña iglesia o iglesia doméstica, como la llamó el Vaticano II a la familia, al matrimonio, eso se mantiene como la recta doctrina y que debemos nosotros defender. Junto a esa doctrina, como recomendación pastoral, como consejo que nos alienta a cambiar de actitud, viene la bendición. Bendigan, no maldigan, dice San Pablo. Tengamos siempre palabras de bien, no de condena. No juzgues y no serás juzgado. Digamos en primer lugar que
El concepto de sínodo etimológicamente proviene del griego, sínodos, que significa en primer lugar reunión, congregación, asamblea. Por eso los santos padres de la antigüedad cristiana con frecuencia llaman a la propia iglesia sínodo, porque la iglesia es congregación, asamblea de fieles, familia. En segundo lugar, la palabra griega sínodos sugiere también la idea de hacer algo juntos, concretamente caminar juntos. No solo caminar y avanzar, sino siempre juntos. En una concepción moderna del término sínodo, de la que deriva la actitud sinodalidad o ejecución del sínodo, nos referimos a una organización de la Iglesia que toma las decisiones, orienta a los fieles, gobierna sus asuntos de manera corporativa, colaborativa, participativa. Entonces, las orientaciones fundamentales y necesarias, las definiciones de los asuntos, su resolución en el nivel de decisiones, exigen para que la Iglesia sea sínodo, sea comunidad de creyentes creada por Jesucristo. Los asuntos se reflexionan en común, se oran en común, se disciernen en común sus pros y sus contras y se resuelven con decisiones tomadas en común. Esto naturalmente supera el viejo esquema piramidal en el que solamente, según el cual solamente la cúspide, el vértice superior, es el nivel de las decisiones, quedando muchas veces la base, donde están los laicos, como espectadores. Indudablemente que hay asuntos fundamentales, sobre todo los referentes a la fe, a los artículos de la fe revelada, que solamente pueden ser resueltos en el vértice. Y en el vértice es donde se estudian y se transmiten, recogiendo naturalmente aportaciones, consejos, sugerencias, peticiones de las bases hacia arriba, como ocurre, por ejemplo, en los concilios ecuménicos. Pero en la mayoría de los asuntos del gobierno de las iglesias se ve actualmente que la sinodalidad es la forma como la iglesia debe funcionar para ser fiel a ella misma. Esto supone entonces promover al laicado, darle a los laicos el privilegio, el protagonismo que les corresponde y que el Concilio Vaticano II les reconoce. Dentro del Vaticano, el reconocimiento, defensa y promoción de la dignidad y capacidades de la mujer en la Iglesia y en todo el cuerpo social, en la sociedad civil, la igualdad de derechos de participación. La Iglesia entonces actualmente, encabezada por el Papa, reconoce el papel de la mujer y el llamamiento hacia mayores tomas de asunciones de responsabilidad dentro de la Iglesia en todos sus niveles.
Clericalismo es el enemigo de la sinodalidad. El clericalismo es la dictadura de los clérigos que se apropian de todo poder y representación y función importante y necesaria dentro de la Iglesia, dejando en un segundo plano, como dije, de meros espectadores a los que no tienen el ministerio ordenado, es decir, a los que no pertenecen al clero por no haber recibido el sacramento del orden, es decir, los laicos, los que no son sacerdotes, que no pertenecen a la jerarquía eclesiástica, que está compuesta por el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Entonces, el clericalismo es una actitud que reivindica como propia y exclusiva la facultad de enseñar, de dirigir, de santificar, de guiar, de organizar a la Iglesia. Siempre han de ser ellos los que mandan. Quien enseña es el sacerdote. Está puesto para enseñar y los laicos para aprender. El sacerdote no está puesto para aprender. Quien manda es el cura. El cura no está puesto para obedecer a nadie excepto a su obispo. Quien santifica es el cura, porque además de ser el único que preside la celebración de los sacramentos, instrumentos de transmisión de la gracia, es la persona ejemplar, que es depositaria de manera más intensa y voluminosa, por así decir, un poco de caricatura, del Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo no ha sido dado en plenitud a los fieles por el bautismo, como si todos no son llamados a santificarse los unos a los otros. De modo que ese apropiarse de todos los poderes y funciones en la Iglesia y encabezar su representación es el clericalismo que mata el espíritu eclesial, mata el espíritu de comunidad y da origen a una enorme cantidad de vicios que van desde el paternalismo hasta diversas mayores y menores formas de dictadura. A que las cosas en la Iglesia, institución que tiene más de 2000 años, van lentamente. Una institución tan voluminosa y tan antigua hace que las reformas sean más lentas que las instituciones más jóvenes y pequeñas. Los cambios en lo relativo al género, las cuestiones relativas al género, producen en la colectividad reacciones muy diversas y enfrentadas, hasta niveles de agresividad mutua. Por eso hay feminismos que atentan contra sus propios motivos y proyectos, porque generan actitudes defensivas muy difíciles de superar. Por eso, esos feminismos exagerados son los mayores enemigos, a mi modo de ver, de las reformas. La reforma es eficaz cuando su motivación principal cala
el espíritu de la gente, penetra la mentalidad y cambia las actitudes, sino son meras imposiciones que pueden ser derribadas fácilmente. Una de estas reformas es precisamente del rol que debe la Iglesia mantener abierto, el rol de la mujer. No hay distinción entre el hombre y la mujer para la Iglesia, para el Nuevo Testamento, para San Pablo. No sabemos todavía con exactitud hasta dónde llegaba el papel y la función de la mujer en la primitiva Iglesia. Hubo una reunión en los años 90 de la Comisión Pontificia Teológica en Roma sobre el tema del diaconado que les pidió el Papa Juan Pablo II a los teólogos. Y ellos reconocieron que hay muy poco escrito, hay muy poco material histórico para saber con exactitud, por ejemplo, qué hacían las diaconisas en la primitiva Iglesia. Probablemente la Iglesia tiene que crear nuevas formas de participación en el ministerio ordenado, en la administración de los sacramentos, en la presidencia de las comunidades litúrgicas, de la asamblea litúrgica, por ejemplo en la Eucaristía. Eso está abierto. La Iglesia ha reconocido que tanto el diaconado como el presbiterado de la mujer es un asunto teológico. Y cuando dice que es un asunto dogmático, dice que se debe estudiar con mucha profundidad, exactitud y delicadeza y cuidado. Pero la cuestión está abierta. Viendo que por ahora todavía no está el terreno preparado, que se podrían producir reacciones de confrontaciones violentas, este sínodo, por lo que parece, no va a tratar directamente del diaconado de la mujer, pero queda en estudio, como se ha recomendado en el propio sínodo y el Papa lo ha dicho. Es un problema evidente, palpable, que salta a la vista. La disminución numérica de los miembros del ministerio ordenado, es decir, de los miembros del clero, los sacerdotes. También un gran decrecimiento en la vida consagrada. Se debe a muchísimas causas, en las cuales interviene la crisis de la familia a nivel mundial, las crisis de la juventud por las que va pasando, la pérdida del sentido de lo estable y definitivo, la falta de fe en las promesas perpetuas para siempre, el valor de la palabra empeñada, esa tendencia que vemos con verdadero temor y se la confiamos a Dios, de sectores de la juventud actual a convertirlo todo en experiencia vivida, que pasa, se cambia por otra, en una sociedad en la que hay repuesto y recambio para todo puede cambiarse.
y el joven no se estabiliza, vive en la cultura del zapping, de la que ya se habló hace algunos años, con experiencias más o menos fugaces, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué es lo que queda de estabilidad? Todo eso indudablemente atenta contra la selección del camino sacerdotal o del camino religioso y de vida consagrada. Todavía se debe trabajar mucho a nivel de las familias en volver a que la familia desee tener entre sus miembros una persona que se ha entregado totalmente, plenamente, a tiempo completo al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Es un problema de educación, de formación en el hogar, en las escuelas, en las parroquias. Pienso que parte del ejemplo de los institutos religiosos son los propios consagrados, los que tienen que avalar con su conducta y su entrega, el servicio que brindan, la validez perenne de su vocación. El ejemplo es lo que llama y convence. Ya no se cree tanto en los sermones, sino en los testimonios de vida. Y eso puede faltar. Tenemos que hacernos dignos de que a nuestras comunidades sigan viniendo jóvenes dispuestos a seguir el camino que nosotros un día escogimos. Y por eso se pide, y el Señor pone en primer lugar respecto a este problema la oración. Recen, nos dice, oren, porque la cosecha es abundante y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios. El celibato. Yo no creo que sea la principal causa de la falta de vocaciones, aunque también es verdad que por el modo como en muchísimos casos, ambientes e instituciones se ha presentado y se presenta aún el celibato sacerdotal como una ley, como una imposición exterior, naturalmente que eso disuade a muchos jóvenes a meterse por ese camino. Más aún, máxime, si tenemos en cuenta la revalorización que tiene en nuestra sociedad actual la sexualidad humana como expresión de plenitud y no solamente como el cauce para la procreación de hijos. El gozo, la felicidad que el joven encuentra en la sexualidad no tiene por qué estar contrapuesta a la renuncia voluntaria que una persona hace por un bien mayor, por el bien común, por asistir plena y totalmente a tiempo completo a los necesitados, por seguir el ejemplo de Jesús. Hay tantos motivos para que la virtud de la castidad que el Señor infunde en nosotros con su Espíritu Santo y el celibato como práctica de manejo de nuestra sexualidad puedan seguir existiendo como riqueza de la Iglesia. La Iglesia tiene que preguntarse, antes de decir que el celibato es una riqueza de la Iglesia, hay que preguntarnos, ¿sigue siendo riqueza de la Iglesia? ¿Lo entiende la gente como tal? ¿Lo transmitimos como una riqueza? De modo que eso es lo que yo pienso respecto al celibato
y la castidad. Siempre tiene que haber en el cuerpo de la Iglesia, porque siempre lo hubo desde la época apostólica, personas consagradas, cuya forma de vida transmite valores ejemplares y docentes, con su manera de ser, con su total entrega. Si no es eso, el celibato no es ningún valor y la castidad es una frustración que se lleva desgraciadamente de manera neurótica, pero que no enaltece, no ennoblece, no engrandece al espíritu humano y a la personalidad, sino que la llena de problemas y de conflictos, incluso comunitarios. No solamente hay que ver la capacidad que tenga un joven de asumir libremente el celibato y vivir la castidad, no solamente su capacidad, sino su deseo, el valor que él ve y siente en una consagración de todo por Cristo. Si no lo tiene, si no lo valora, no le va a durar. Tarde o temprano se va a salir del convento o va a pedir la licencia de la ley del celibato para ser un clérigo, para ser un laico en la iglesia. La cuestión es formación, la maduración de las personas, la valoración recta y ordenada de la sexualidad humana, el sentido que tiene la castidad como valor evangélico identificador con Cristo, el sentido y no solo la funcionalidad que tiene el celibato en la iglesia, y reconocer que eso no es un tema dogmático, es una ley canónica que por conveniencia pastoral la Iglesia estableció en Occidente para sus clérigos. En Oriente no se puso la ley del celibato y por eso siguen existiendo en Oriente los sacerdotes casados.